aprendemos obediencia, reconocemos la dependencia de Dios, aprendemos también a estar en un mismo sentir y las reuniones de oración fortalecen nuestra fe. A orar se aprende orando y la oración nos entrena en la fe. Orar por las cosas que sabemos que Dios quiere para su pueblo nos amplía la visión y nos pone en la mente, la misma mente de Cristo. La oración comunitaria nos saca de nuestro egoísmo y nos hace ver las grandes cosas que Dios quiere para su pueblo, al margen de lo miserables que seamos cada uno de nosotros. Una oración en común, bien dirigida y orientada, exhorta a cada uno para que levantemos los ojos a Dios, a un Dios muy grande y a su voluntad. Y eso fortalece la fe y las expectativas en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas. Amplía la fe porque vemos a un Dios que es un Dios muy grande. La oración en común nos lleva a pedir cosas pues que muchas veces no pedimos cuando oramos solos. Por ejemplo, muchas veces se nos olvida pedir por las misiones, o por los miembros nuevos que acaban de llegar a la iglesia, o por los bautismos, o por la iglesia perseguida, o por otras iglesias, o por el evangelismo, o por otros pastores, o por otros ministerios, por nuestros gobernantes, por nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos centrados en nosotros y en nuestras necesidades. Nada como la oración puesta en común para dejar de ser egoístas y que nuestra fe deje de ser una fe mediocre que se fija tan solo en los asuntos domésticos que más me afectan a mí y a mi familia. Cuando alguien no viene habitualmente a la reunión de oración, la que tenemos en la iglesia todas las semanas, ¿no? En la iglesia y en las diferentes células de las casas, es muy fácil que deje de orar en su vida privada y si no lo hace, si sigue orando, es muy fácil que no sepa qué orar y permanezca instalado en un bucle de peticiones, todas ellas semejantes entre sí y que no le ayudan a poner su fe más allá de sí mismo. Y eso, evidentemente, no fortalece la fe. Sigue siendo una fe pequeña. La oración de los hermanos juntos y en armonía, en una armonía de voces sinfónicas delante de Dios, puede mirar más allá de sus preocupaciones personales y eso fortalece su fe. La hace más grande esa fe porque clama por cosas más grandes que las miserias que podemos tener en nuestra casa, ¿no? Y esa fe también se ve fortalecida cuando, después de haber orado mucho tiempo, observamos la respuesta de Dios a las peticiones que hemos hecho en la reunión. Ver, por ejemplo, a alguien regresar a la fe, eso es una bendición que experimentamos de una manera muy especial los que asistimos a las reuniones de oración, porque hemos sido nosotros, especialmente nosotros, los que hemos estado en esa lucha. Y finalmente, las reuniones de oración, al ayudarnos a ser más dependientes de Dios, nos saca de la esquina del cuadrilátero en donde a veces permanecemos noqueados por el enemigo y nos hace más fuertes espiritualmente. Cuando alguien no viene porque se siente derrotado, el error más grande que puede cometer es seguir el consejo del diablo y no venir. Eso le seguirá dejando tirado en la esquina y desangrándose en soledad. Ven y cuéntanos. No te quedes mal herido en el suelo. Dinos lo que consideres que debes decirnos, pero ven. Eso te ayudará a ti y nos ayudará a nosotros también. La fe en la que nos podemos confirmar los unos a los otros cuando nos encontramos derrotados se fortalece enormemente en las reuniones de oración cuando venimos todos juntos, como en ningún otro lugar. Esa fe se fortalece como en ningún otro lugar en las reuniones de oración. Muy bien, aprendemos obediencia, reconocemos la dependencia de Dios, aprendemos a tener un mismo sentir, fortalecemos nuestra fe y las reuniones de oración nos enseñan a orar. Cuando yo asisto a una reunión de oración, especialmente al principio de mi vida cristiana, hace que aprenda de otros cristianos maduros a pedir como conviene.
El Señor usa esas reuniones para que el Espíritu Santo me enseñe y me recuerde cómo debo orar. Eso en cuanto al fondo de la oración. Pero la forma también es importante. En cuanto a la forma de orar, las reuniones de oración son muy instructivas porque me muestran diferentes formas de oración. Eso me ayuda a salir de mi esquema mental y me ayuda a valorar otras formas de expresión que no se me habían ocurrido o que no había contemplado. Hay hermanos que oran con mucha humildad, otros que lo hacen con más elocuencia, otros que son muy expresivos, otros que casi no se atreven a levantar la voz. Todas estas formas pueden ser, y de hecho lo son, enriquecedoras para mí. Las oraciones de otros me llevan por lugares de expresión que yo no había experimentado antes, y aunque no termine imitándolas, porque eso no siempre es necesariamente bueno, y de hecho nunca lo es, sí que al escucharlas y al seguirlas con mi mente, puedo caminar por sendas de comunión con Dios que son de gran bendición para mí. Muchas veces esos hermanos me llevan más alto y más profundo dentro del corazón de Dios de lo que yo solo hubiera conseguido. Dios usa eso porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho del resto de la congregación. Cada uno, de la misma manera que tiene diferentes dones, también tiene diferentes formas de comunicarse con Dios que me pueden ser provechosas. Y si me quedo en casa, pues no me será de provecho. En las reuniones de oración de la Iglesia todos participamos, todos aprendemos, todos nos beneficiamos. En el momento de la oración, todos somos iguales unos delante de los otros. No hay pastores en ese momento. Todos oramos y compartimos nuestros anhelos al mismo nivel. En ese momento de la oración nadie es más importante que nadie, ni ninguna petición es más valiosa que otra. No hay mejor lugar para aprender a orar y a disfrutar de la oración que en una reunión de oración semanal.